Hola queridos amigos, bienvenidos. Miércoles desde INADEC TV, soy Delia Linares Alvarado, gracias por estar con nosotros en todas nuestras redes sociales. Como les comentábamos hace un momentito en una pequeña cortinilla, nos pueden seguir en internet, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Periscope, en Instagram. INADEC TV, estamos en todos lados, fácil de recordar. Queridos amigos, miércoles de criminogénesis, les comentábamos ayer en nuestro inicio de programa que los miércoles va a estar con nosotros nuestro querido invitado de hoy. Estamos de plácemes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Alejandro Carlos Espinosa. Muchas gracias, Delia. Como siempre, un honor estar contigo. Gracias por estar con nosotros y engalanarnos el programa, porque los que nos siguen en redes sociales saben que traemos un proyecto ya desde antes. Saben que siempre hablamos de criminogénesis, porque es una revista muy especial. Pero lo especial es que estamos celebrando 10 años, querido maestro. Sí, en efecto, se cumplen 10 años de su surgimiento. La revista pues tiene ya 15 ediciones, 16 ediciones, porque ya el próximo miércoles que estemos contigo, tendremos el número 15. El número 15. De criminogénesis. 16 ediciones porque empezamos como si fuera el número 0, ¿verdad? Con un número 0, sí, tradicionalmente las revistas así empiezan, con un número 0, y pues bueno, la verdad de las cosas es que muy contentos, muy a gusto de haber pues colaborado de alguna manera con toda la investigación jurídico-penal y criminológica durante estos años. 10 años, maestro querido. ¿Qué representa para usted? Porque estamos hablando, si haces una recopilación, en alguna entrevista le preguntaba al respecto, ¿cuántos catedráticos, cuántos profesionales han compartido sus letras, sus pensamientos, su experiencia, sobre todo en los artículos de criminogénesis? Bueno, pues la verdad es que entre nacionales e internacionales pues tenemos cerca de 300 participaciones. Sí, y bueno, y también recensiones de libros, ¿no? Que es un tema muy interesante, porque son invitaciones a la lectura que tradicionalmente se hacen entre 4 y 5 por número, y bueno, también es una manera de impulsar el trabajo intelectual jurídico de los compañeros. Un catedrático de la talla de usted, le voy a decir por qué. Porque, queridos amigos, el doctor Alejandro Carlos Espinosa es un estudioso del derecho, pero está en la parte, le repito otra vez, quienes me siguen en las redes sociales saben que hablo mucho del doctor Alejandro Carlos Espinosa, porque no cualquiera se mete a estudiar sobre derecho militar, la oposición al derecho militar. Y por el otro lado también es un acérrimo defensor de los derechos humanos, y ha estado, siempre le he dicho, que siempre está como enfrentamiento, que obviamente ahorita y como mexicanos quisiéramos que cambie toda esta situación, doctor. Cuéntenos un poquito de eso. Pues bueno, yo siempre he pensado que uno de los abordajes más importantes de los derechos humanos es a través del derecho militar. El ejemplo más claro son las sentencias de 2009 y 2010 que emitiera la Corte Interamericana al Estado mexicano, precisamente por violaciones de derechos humanos, por participación de militares, ¿no? Ahí está el número 12, que da cuenta de una manera muy clara, no solamente del fenómeno internacional, sino del fenómeno nacional. Y bueno, y siempre he pensado también que los derechos humanos y el derecho militar son un binomio indisoluble. Así es. Podemos aspirar a una justicia militar de alto nivel y podemos aspirar a un control social donde se respeten los derechos humanos. Perdón, querido, estoy compartiendo en las redes sociales para que nos sigan todos, perdón, se oyó un poquito por aquí nosotros. Doctor, pero ahorita, en esta nueva cuarta transformación que nos están mencionando, los militares son un tema fundamental. Antes de irnos a otro lado, porque como verán, vine preparada, estos libros son míos, que me ha hecho favor el doctor Alejandro Carlos de regalarme, y de verdad, queridos amigos, que cada uno de los capítulos nos deja tanto para estudiar, para aprender y para buscar un poquito más. En cada uno de los libros hay participación suya también, doctor. No necesariamente. Digamos que de manera general yo realizo las presentaciones. En algunos tengo la oportunidad de escribir, y en otros doy espacio para que otros también escriban, y entonces se vuelva un poco
más integral, más democrática, más incluyente, más participativa, bajo lógicas de inclusión, siempre de, digamos, figuras consagradas en el ambiente jurídico, pero también los nuevos valores. Es algo que nosotros hemos trabajado muchísimo desde el primer número, en donde pues expertos... El compaginar esto, doctor, el unir talentos nuevos con toda la experiencia de los demás, ¿eso es a lo que se refiere, de alguna forma? Sí, de alguna manera yo creo que también es muy importante escuchar a quienes egresan de las especialidades, de las maestrías, de los doctorados. Bueno, pues INADEG es un claro ejemplo, ¿no? De egresados con estas características que bueno, que sin duda alguna vienen a aportar con importantes temas en el tema penal, ¿no? Ayer nos presumía el doctor Anatolio González Emigdio, nos presumía precisamente eso, el bagaje tan grande, los catedráticos de altura que hay en el instituto, y que de alguna forma también tiene mucho que ver como lo que sucede con criminogénesis, ¿no? El seleccionar quién va a compartir, porque en este caso la revista, que es un referente de criminología y derecho penal, también es quién le va a compartir, porque es una clase lo que usted está regalando en una revista como esta. Sí, yo considero que estas coincidencias que se dan en el ámbito académico, pues son producto evidentemente de que los expertos concurren a los mismos lados. O sea, no es casual que muchos de los autores de criminogénesis sean profesores de INADEG, por ejemplo, o sean profesores de la UNAM, o sean profesores del INACIPE, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta parte, los investigadores de jurídicas de la UNAM que han participado en criminogénesis, pues concurren en esta idea donde, pues francamente, ¿no? Es un buen espacio para el debate jurídico de altura. El sumar. Sí, el sumar, pero además con libertad. O sea, yo algo que creo que siempre he distinguido de una manera muy clara a criminogénesis es que no hay restricción para que nadie escriba. Exacto. Lo que importa es el tema, por llamarlo de una forma. Y sí, obviamente pasa por el consejo editorial de la revista, ¿no? Que es un consejo editorial bastante acreditado, y bueno, y con la característica que tiene de penetración a nivel nacional y en algunos casos también internacional, por las representaciones que tenemos en algunos países. De hecho, ahorita tenemos ocasión de que esté en México Celine Pérez Nájera, que bueno, pues ella es la representante de criminogénesis en Cuba. Ella es nada más, ¿no? Nada más. Y además, llevo de decirlo, es la rectora de la Universidad de Ciego de Ávila, y es la decana, ¿no? Es una persona, pues evidentemente investigadora de una manera muy significativa sobre los derechos humanos, y que está desarrollando una investigación, una línea de investigación que poco se ha tratado en México. Por ejemplo, me parece algo muy interesante y que ha publicado en Criminogénesis, que es el tema de la violencia en la ancianidad, ¿no? Que me parece que es que es un tema y que lo comprometo, ya lo interrumpí, pero lo comprometo para que en un miércoles hablemos sobre ese tema en específico, porque tanto la violencia en la ancianidad como la violencia contra los hombres son temas como que no existieran, sin embargo, son tremendos. Celine va a estar aquí el día de mañana. Si tienes espacio de 5 minutos, a lo mejor podrían darle una participación. No necesariamente, es más, estamos haciendo unas pequeñas videocolumnas. A lo mejor. Así que con todo el gusto del mundo, si usted nos hace todo ese favor, nosotros de verdad. Sí, bueno, y evidentemente la Universidad de Ciego de Ávila siempre ha estado abierta para la participación. Yo he tenido la oportunidad de estar por allá y de dictar conferencias de derechos humanos en Ciego de Ávila, ¿no? Y entonces es un tema muy interesante. La revista fue muy bien recibida, y obviamente el gran problema que tuvimos fue pues quizá comercializarla, pero se obsequió en un número muy importante. Que eso es bastante interesante, porque yo lo conozco y les puedo decir, queridos amigos, que el doctor, la revista se vende en diferentes lados, en librerías y demás, pero sin embargo, el doctor siempre tan espléndido
hoy mismo nos trajo 5 ejemplares, doctor. Nos trajo 5 Sí, 5 ejemplares. 5 ejemplares que él les va a dejar una trivia y a los que respondan y que puedan pasar a recoger la revista aquí a Insurgentes 623, con todo el gusto del mundo, se les vamos aquí a obsequiar. Bueno, y además, como lo dijo alguna vez en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Manuel Vidaurri Arechiga, que también es, bueno, digamos que un destacado participante de la revista, penalista, pues muy, muy reconocido, dijo que Criminogénesis era una editorial emergente. Yo me le quedé viendo como diciendo, oye, Manuel, no seas así conmigo, ¿no? Sí. Y lo decía en muy buen tono por los libros que ha sacado. Claro. Digamos que además de la revista y de las ediciones de la revista, pues hay ya un número cercano a 10, ¿no? De libros especializados en el tema de derecho penal. Un caso ahí muy interesante es el de la autovinculación a proceso, que se publicara también por otro jurista de Guanajuato, ¿no? Entonces es esta parte bien interesante donde los juristas, no solamente del centro de la República y de la Universidad de INACIPE, sino de otras latitudes del país, ¿no? Y de otras universidades, también, no necesariamente de la UNAM, son todos, ¿no? No, por supuesto que no. Hemos tenido participaciones, de hecho tenemos convenio con la Universidad Panamericana, autores de la Panamericana han escrito con nosotros, personas de la Universidad de Anáhuac del Norte, en fin, de otras universidades, ¿no? Me ven que estoy aquí, no es que esté distrayéndome y le ofrezco disculpa, doctor querido, pero resulta, queridos amigos, que tenemos grupos, bastantes grupos, afortunadamente, en Facebook, y les estamos compartiendo la información, porque ayer me decían esto, y aquí le vamos a presumir, doctor querido, que ahorita que hablaba de esta doctora de Cuba que nos visita, tenemos gente de Latinoamérica que nos sigue, barras de abogados de diferentes países, y por eso estoy compartiéndoles, porque ayer algunos me reclamaban, es que no vemos el programa en vivo, y entonces toda esta interacción tenemos que hacerla un poquito, porque le preguntaba ayer al doctor Anatolio eso precisamente, las leyes en algún punto convergen, aunque seamos de diferentes países, y tenemos la posibilidad de que barras de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, hasta de Brasil, nos siguen porque les gustan los temas que les estamos tocando. Y de alguna manera tenemos un nuevo orden jurídico regulado a la luz de los derechos humanos que viene a ser el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, ¿no? Finalmente la Convención Americana de los Derechos Humanos juega un rol fundamental en la alineación jurídica y digamos que en el estándar normativo de los estados parte y de los no parte. Yo hablaba hace un momento del caso de Cuba, es un estado no parte, ¿no? Sin embargo, bueno, también han hecho esfuerzos importantes, ahí está el caso de Celin, ¿no? Sobre temas de derechos humanos y temas muy sensibles como violencia en la ancianidad, por ejemplo. Hablando de la Interamericana, doctor querido, presúmanos esa parte, porque aquí nosotros de presumidos contamos, tengo la fortuna y el honor de la amistad del doctor Alejandro Carlos Espinosa, pero esta parte, usted como juez de la Interamericana, dígame todo el nombre completo. Porque tuve la oportunidad de ser juez ad hoc en el 2009, 2010, ¿no? En 2 casos muy relevantes para el Estado mexicano, el de Inés Fernández Ortega, el de Valentina Rosendo Cantú, y pues bueno, evidentemente es una etapa muy interesante que tuve la oportunidad y el honor de vivir y de la cual abrevé sinceramente muchísimas cosas y experiencias muy interesantes, y digamos que la visión jurídica es distinta a partir de la experiencia en la Corte Interamericana. Pero no solamente es esta satisfacción personal, es esta medallota colgada de que se queda de por vida, doctor, sino también para México, ¿no? Porque pertenecer a este grupo no es tarea fácil, y también en este caso para la UNAM. Sí, claro. Bueno, pues yo la verdad no me podría entender y no me podría explicar sin la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente la Facultad de Derecho, ¿no? En donde me siento muy honrado de tener dos oposiciones. Así es. Y curiosamente, como lo señalabas, en 2 materias que en apariencia son encontradas, pero no lo son, ¿no? Que es el tema de derechos humanos, el tema de derecho militar. Creo yo que hay mucho que trabajar en ambas materias.
Cuando tuvimos la oportunidad hace ya algún tiempo de platicar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando estaba yo como investigador allá en que fue nuestra primera entrevista y que le agradezco infinitamente y que la pueden encontrar por ahí en YouTube, en mi canal personal, queridos, porque hay mucho para abrevar, hay mucho para buscarle en esta entrevista charla, porque son así, ¿no? Más como charla. Pues yo creo que ahora es el tiempo de lo más relajado, un poquito más relajado, más cómoda la charla, más cómoda la plática, y por eso yo aprecio mucho tus invitaciones siempre. Gracias, ¿no? Gracias. Porque lo hace sentir a uno muy cómodo. Y, ¿no? y que los que nos miren se sientan que están aquí con nosotros, doctor, bueno, querido, también de eso se trata. Yo creo que que la presencia que has tenido en últimos meses, quizá años, ¿no? En redes sociales, pues es muy interesante, y es muchas las personas que te siguen y que te respetan por tu trabajo y por la calidad de tus investigaciones y de tus entrevistas, ¿no? Gracias. Ya me va a ruborizar aquí el doctor. Sigamos hablando de la Interamericana, su paso, lo que le deja y qué le deja también a México. Bueno, yo creo que no podría entenderse el replanteamiento, digamos, que del modelo de justicia penal militar sin las sentencias de 2009 y 2010. Caso Rosendo Radilla Pacheco, los casos de Inés Valentina, el caso de campesinos ecologistas, en donde se ordena por primera vez por un tribunal supranacional al Estado mexicano modificar su orden interno, concretamente dos dispositivos, el Código Penal Federal, con el tema muy grave que se vive en el país, de desaparición forzada de persona, y pues bueno, el tema también de el constreñimiento del fuero de guerra. A partir de esas sentencias, que particularmente la del caso Radilla Pacheco, que es el parteaguas. Perdón que lo interrumpa, doctor, en el número 12 de Criminogénesis, que habla sobre tópicos marciales penales. Sí. De eso habla, es que tiene muy pequeñitas las letras, queridos míos. El número 12, de eso habla, y habla precisamente del caso Radilla Pacheco, que se los he comentado muchas veces y que tienen la oportunidad de atisbar aquí y empaparse de lo que sucedió y del ordenamiento de alguna forma que se dio desde la Interamericana. Sí, pues, sí, a partir de ahí viene la participación de nuestra propia Corte, la sentencia Varios 902-2010, la visión esta ya muy clara del control de la convencionalidad ex oficio, las reformas en materia de derechos humanos en el texto de la Constitución Política, obviamente la transformación de la jurisprudencia de la Corte, el surgimiento de la 10ª época jurisprudencial. Yo creo que sí hay un antes y un después. Sí, sin duda alguna. Yo creo que esta visión del estándar internacional, del corpus juris interamericano, de la reforma al artículo 1 y su interpretación, yo creo que tiene sus alcances, ¿no? Evidentemente, pues ha tenido sus avances, sus retrocesos, porque pues, finalmente siempre vamos a estar en esta lucha entre el control y el garantismo. Evidentemente, también es difícil ignorar el estado de cosas que vive el Estado, ¿no? En materia de inseguridad, por ejemplo. En materia de seguridad, un tema bastante álgido, que estamos tratando ahorita. Los medios, de repente, digamos la verdad, a veces los medios damos un sesgo que, ay, por Dios, es complicadísimo, ¿no? Esa situación. Vamos a hacer algo, queridos amigos. Ya que estamos aquí y que sabemos quiénes nos están mirando, muchos por el momento, ¿por qué no nos mandan sus cuestionamientos, sus dudas sobre la situación, los casos? En este caso lo que estamos hablando de lo militar, estamos hablando de lo de la Corte Interamericana, sobre derechos humanos, cualquier duda sobre cuestiones penales, sobre criminología, para que nos la vayan dejando, doctor querido, y lo vamos a comprometer que se las enviamos para que nos dé respuesta. Porque bueno, sí, quizá contestarlas ahora todas pues, sí, complicado, ¿no? Pero por supuesto que sí estamos abiertos a esta situación y bueno, y sí señalar que hay una beta muy grande de posibilidades de consulta en los artículos especializados, no solo de criminogénesis. Yo creo que el tema hoy es buscar los papers, buscar las revistas especializadas, por una razón muy sencilla. Un libro, y lo digo por experiencia,
puede llevar en su elaboración 2 años. Ajá. Criminogénesis puede ser como revista, pero realmente es un libro. Bueno, así la bautizaron. Bautizado como revista, pero es un libro y de consulta. En Tabasco fue digamos que bautizada por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado como la revista Libro, ¿no? Porque fue curioso, se presenta en Tabasco por primera ocasión Criminogénesis cuando don Agenor González Valencia, que bueno, paz descanse, tuvo a bien generar este evento. Y bueno, hay que decir algo de don Agenor, porque pues bueno, es un referente, ¿no? Fue el primer licenciado, el primer maestro, el primer doctor de la Universidad Juárez de Tabasco. Nada más y nada menos. Se trata de un personaje, que además tuvimos una feliz coincidencia. Él también escribió obras sobre derecho militar. Escribió un libro muy interesante, discutible, por supuesto, ¿no? Pero que se llamó El fuero de guerra en tiempo de guerra y no de paz. Con el título. Con el título parece suficiente que sí, con el título ahí está bien para que lo busquemos, ¿no? Sí, no, claro, es un libro pues, que yo entiendo estaría todavía conseguible, ¿no? Uh-huh. Y que además, bueno, él como buen investigador y acucioso académico, ajá, se encargó de que esté en los lugares donde deben de estar los libros para que nunca desaparezcan. Y yo pienso que los libros que llegan a la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los libros que llegan a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los libros que llegan al INACIPE, a la Procuraduría de la República, pues evidentemente, independientemente de que puedan transformarse en las instituciones, son legados, claro, son legados que quedan. La biblioteca, y bueno, hay 10, 15 bibliotecas en donde los libros necesariamente tienen que estar, ¿no? Y hay otra cuestión, hablando de los militares que escriben, a altos niveles. Recordarán en días pasados, queridos amigos que me siguen por ahí en mis redes sociales, yo estaba presumiendo un libro que me regaló precisamente el doctor, porque también tiene la editorial Criminogénesis, también tiene la editorial. Es nuestro, sí. Uh-huh. Y entonces resulta, queridos amigos, que nada más y nada menos que el almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores. Entonces, él escribe Constitución del Estado y la materia militar. Y resulta que el doctor ya nos prometió que va a invitar al almirante para que esté desde aquí un día, quizá, vamos a hacer changuitos, y nos hable, porque precisamente hablar de justicia militar y hablar de derecho militar, no cualquiera lo puede hacer. Yo creo que sí podemos hacer esa gestión. El almirante es un extraordinario amigo, un extraordinario jurista, una extraordinaria persona, y estoy seguro que estará aquí en alguna de las ocasiones de que cada semana podemos tener. Es una visión diferente, aun cuando es el derecho, bueno, es una visión diferente. Yo lo voy a decir y lo digo con mucho respeto y le he aprendido mucho al almirante, porque bueno, él es una persona que tiene las características de ser jurista, de ser historiador y de ser militar con experiencia en campo, ¿no? Creo... Y que se reúna todos en una sola persona. Sí, es algo maravilloso. Sin embargo, también creo que es vieja escuela, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema, digamos que la visión dura de la doctrina militar, del fuero, de los consejos. O sea, y los datos así, uh-huh, tajantes, y que a veces los sentimos diferente. Y no digo que esté cerrado, ¿eh? Claro. Es una persona con muchísima capacidad, pero digamos que sí tiene sus desencuentros con esta visión de los derechos humanos, esta visión diferente. De llevar, por ejemplo, los juicios orales a la justicia militar. Yo recuerdo un libro que también prometo traerlo algún día acá al programa. Bueno, no es un libro, es el Código Militar de Procedimientos Penales. Sí, el Código Militar de Procedimientos Penales, que tiene como surgimiento evidentemente la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, digamos que son los juicios orales militares, ¿no? Esa parte que también es como secreta, ¿no? Sí. Que para nosotros era como secreta. Para nosotros los civiles, como nos llaman ellos, los militares, como que esa parte estaba vedada en algún momento. Yo creo que ya se abrió todo. ¿Ya? O sea, anteriormente, bueno, yo recuerdo cuando yo escribí mi libro de Derecho Militar Mexicano, en 1997, ¿no? Yo tuve que echarme un clavado
en los anales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sacar muchísima información. O sea, no había información y los códigos que yo compraba, ¿no?, los tenía que hacer a través de algún amigo militar que con su tarjeta única de identificación militar, su famoso TWIM, los podía adquirir, porque no cualquiera podía adquirir ciertos códigos, etcétera. Claro. Cuando eran documentos públicos, pues, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que una visión antigua. Y ahorita siente que ya se está abriendo, se está cambiando. Y ahora sería muy complicado que alguna ley no la encuentres en redes, digo, en internet, ¿no? O sea, digamos que, pues evidentemente está la página del Congreso, está la página de jurídicas de la UNAM, o sea, y ahí están todas, o sea, no hay una sola ley que no encuentres, ¿no? Siempre y cuando haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Exactamente. Hay otra cuestión para cerrar el tema de lo militar, porque tenemos todavía criminogénesis, mucho que hablar. Para cerrar el tema de lo militar, doctor querido, yo recuerdo que hace poquito que hizo presentación de la revista precisamente en la FES Acatlán, hacía el comentario que como catedrático en la UNAM de oposición al derecho militar, estaba esta situación que todos sabían o pensaban que a lo mejor iba a cambiar, que se iba a cambiar la materia como tal o iba a desaparecer como tal. Todavía está ahí. Pareciera que sí, el Consejo sigue trabajando en esa parte, porque creo que además sea oportuno pensar ya en una visión más integral. Evolución. Y ya no mirar al derecho militar como solamente el ejército, sino como una visión integral de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahora, pues no sé cuál vaya a ser el rumbo que tenga esta doctrina, con el surgimiento, parece inminente, de la Guardia Nacional, ¿no? Porque aquí viene, porque ya vi que el doctor ya estaba mirando su reloj. Yo sé que él es un hombre muy ocupado y él sí trae su tiempo muy contado. Y aquí lo voy a meter en un brete. Luego se pone nervioso porque dice que lo meto en problemas, pero no es así, queridos. Y viene el caso, doctor querido. El doctor también es alguien muy importante, pieza fundamental, y lo he dicho fuerte y quedito muchas veces, como director de profesionalización en la Policía Federal. Todo el título, ahorita se me traspapela por acá. Yo sé que le toca esta parte donde llegar a profesionalizar la Policía Federal no es tarea fácil. No es tarea fácil, pero con toda la experiencia y todo el cúmulo de sabiduría que trae, ¿qué ha sido esta vida? Porque está en este momento todavía en ese cargo en la Policía Federal usted. Bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo importante, a partir, evidentemente, pues de la creación de algunos escalones significativos, como es el técnico superior universitario, que ahora existe, ¿no? La licenciatura en ciencias policiales, las especialidades en investigación y en inteligencia, y la propia maestría en seguridad hemisférica, que seguramente, independientemente del modelo que serán consideradas, serán retomadas, porque yo no encuentro otra ruta distinta a la profesionalización de las fuerzas del orden y de las fuerzas de la disciplina. Creo que quizá, no lo sé, ¿no?, pudiera ocurrir en un futuro lo que en algunos otros países latinoamericanos existe normativamente. Yo hablaría desde el punto de vista normativo, ¿no?, como jurista. Creo que, por ejemplo, el caso de Perú podría dar una buena cuenta de esto. En Perú existe el Código de Justicia Militar y Policial, ¿no? Hay una razón. O sea, lo platicaba yo con algunos almirantes allá en Brasil, en alguna ocasión que se organizó un congreso internacional donde coincidieron juristas peruanos, militares, a citación pues de la Academia Internacional de Justicias Militares, en donde se establecía con muchísima claridad que si hacían lo mismo, era lógico que los juzgaran con la misma norma y los mismos tribunales. Cuestión que ahora... Aplicando una lógica simple, por decirlo... Cuestión que quién sabe cuál vaya a ser la lectura, habría que esperar las publicaciones y habría que esperar las interpretaciones, etcétera. Pero, pues bueno, qué calidad jurídica, ¿no?, van a tener, por ejemplo, quienes sean policías y que estén formando parte de esta nueva fuerza, que no es nueva, digamos que ha estado siempre en la Constitución. Así es. Existía de jure, no de facto, ¿no?
y que ahora va a existir de jure y de facto, habría que ver qué condición jurídica van a tener y quién va a ser la instancia competente y con jurisdicción para conocer, pues, de los eventuales delitos que pudieran. ¿Y quién va a regular todo? Todo eso también va a ser muy importante. Pues bueno, yo creo que van a venir las normas en cascada. Evidentemente, las grandes transformaciones pues, implican modificaciones normativas, ¿no? Y que van pues, escalonadas, ¿no? Primeramente los cambios constitucionales, luego vendrán los cambios de la normatividad general, federal, ¿no? Y después ya los reglamentos. Y por eso era tan importante esta pregunta, porque al estar usted dentro de la Policía Federal en este momento, tiene una visión de cómo se maneja la Policía Federal, como estás viendo, y por el otro lado, el tener todo el conocimiento sobre el derecho militar, la oposición al derecho militar, y también aparte de los derechos humanos, entonces todo esto que se tiene que amalgamar y que de repente lo que le decía, estamos viendo en los medios informativos cierto sesgo como para decir, se va a quitar la Policía Federal y entonces, ¿para dónde los van a mandar? Esta mala información, ¿cuál es su visión al respecto en este caso? No, pues yo creo que son las transformaciones normales, naturales, que tienen las instituciones, o sea, las instituciones también tienen ciclos, ¿no? Claro. Y bueno, pues entendemos que estos cambios pues pudieran ser benéficos y así lo deseamos todos, ¿no? Para que pues tengamos digamos que instituciones más sólidas, ¿no? Lo que sí creo es que es importante que se aproveche digamos que lo avanzado, ¿no? Digamos que las buenas prácticas, que se recojan las buenas prácticas y los buenos modelos que están ahorita vigentes. Yo veía una crítica que le hicieron a la próxima secretaria de Gobernación, a la doctora Olga Sánchez Cordero. Sí. Se la hacía Osorio Chong en la mañana. Y digo nombres porque yo lo vi por ahí, donde a veces decimos las cosas y cada quien entiende el contexto con el bagaje que trae en su cabecita, ¿verdad? Entonces, cuando dice Olga Sánchez que la Policía Federal tiene diferente chip a los militares, muchos lo entendieron de diferente forma. La formación es diferente, obviamente. Entonces, partiendo de esta premisa, de ese contexto, sí pueden traer un chip un poquito diferente, ¿no? ¿O cómo sería? Pues, más bien, yo hablaría de formación, yo hablaría de doctrina, yo hablaría de una construcción ideológica y obviamente de una función, ¿no? Constitucional. Evidentemente, creo que sí tienen construcciones diferentes, lo que pues quizá, ¿no? Haciendo adecuadas transformaciones y sobre todo cuidando el tema de los derechos humanos, habría que estar muy, muy atentos, ¿no? O sea, evidentemente, pues a nadie escapa que no es solamente el caso de México, en América Latina en general. Claro. Un número importante de violaciones a derechos humanos generalmente se han realizado por instituciones de Fuerzas Armadas, ¿no? Así es, que muchas veces... Que se ha trabajado, yo también quiero dar un voto de reconocimiento y decir que se ha trabajado de una manera prudente, inteligente y comprometida por las instituciones del Estado. No tengo los números acá, ¿no? Pero sí sé que Fuerzas Armadas, tanto Marina como el Ejército, ha dado muchísima capacitación en tema de derechos humanos. Y lo sé porque muchos compañeros míos académicos de la Universidad Nacional y del propio INACIPE, ¿no? Lo han hecho de manera importante e incluso están capacitados en algunos de los casos en sistema de justicia penal adversaria. Así como de alguna forma usted fue el pionero o de los más que llegan a la Policía Federal para implementar esta profesionalización. No, yo no me arrogaría ninguna cuestión de esa naturaleza. Yo sé que no, porque no, por supuesto que no, pero digamos que sí he podido sumar mi esfuerzo y por supuesto que soy un convencido de que a las instituciones del Estado, las instituciones del orden, de la disciplina, pues hay que profesionalizarlas. Profesionalización, más profesionalización, más profesionalización. Hay que buscar el respeto a los derechos humanos a partir de la profesionalización. Eso es lo que creo. Nuestro programa, doctor querido, se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia.
Ah, qué bonito. Así es el nombre completo de nuestro programa. Porque precisamente les decíamos y les comentábamos a nuestros queridos amigos, a los cibernautas, a nuestros queridos seguidores en todas las redes sociales, que se trataba de allegarnos, de acercarnos a los profesionales como ustedes, precisamente para compartir todo esto y evolucionar en conjunto. Porque de esto estamos hablando precisamente, las Fuerzas Armadas, SEMAR, SEDENA, Policía Federal, las estatales, municipales, todos tienen que sumarnos en un solo camino, ¿no? Sería la única forma de buscar el resurgimiento o lo que queremos de nuestro país, o cómo lo sí. o es utopía. No, yo creo que evidentemente es el diálogo constante, ¿no?, lo que nos va a permitir transformarnos. Por supuesto que a veces hay resistencias a los cambios, ¿no? Por supuesto. No queremos abandonar los estados de confort, etcétera, pero sí hay que ser cuidadosos también, ¿eh? Claro. Hay que ser mesurados y hay que ser responsables. Para no llegar a una mezcolanza también que se pierda por ningún lado. Porque, bueno, pues finalmente a mí sí me ha tocado vivir la transformación del derecho militar, por ejemplo, porque tengo 25 años de dar la materia en la universidad, ¿no? O sea, nada más, queridos amigos, nada más. Y eso, pues bueno, incluso desde que yo era, digamos que discípulo de don Mario Guillermo Formón, que era el procurador en ese entonces de justicia militar, que fue mi profesor en la universidad y mi director de la tesis, ¿no? Pues yo pude ir viendo algunos cambios. Recuerdo muy bien cuando presenté mi trabajo de tesis y decía que el riesgo de los consejos de guerra era que el tribunal absolviera a un culpable o que condenara a un inocente, porque era un tribunal de conciencia. Bueno, fue un tema muy complicado, ¿no? En aquel sínodo pues estaba el procurador militar, estaba el entonces segundo visitador de la CNDH, hoy presidente de la CNDH, y el director del Seminario de Derecho Constitucional, ¿no? Entonces el debate fue muy interesante y yo planteaba ahí la gravedad de la existencia de los modelos de tribunales de conciencia, por ejemplo. Ajá, ¿no? sí. Entonces, pero en ese momento no se pensaba que se pudieran modificar. Yo recuerdo cuando publicó el libro y se lo regalo a otro procurador militar que también me sigue con su amistad de aquel entonces, ¿no? Me dijo, ese es un buen ejercicio académico, pero te voy a decir una cosa, desde la castrense jurisdictio, el foro de guerra ha sido el foro de guerra y eso nunca va a cambiar. Entonces, las cosas sí se pueden, sí llegan a cambiar. ¿Me explicó? Sí, claro. O sea, a lo mejor alguien pensaría que lo que durante siglos se juzgó de una manera nunca iba a cambiar, y ahora con la llegada de los derechos humanos, pues evidentemente, y con la presunción de inocencia, y con todo este nuevo discurso de acceso a la justicia, etcétera, dicen, espérate, yo ya no puedo tener tribunales de conciencia. Y tan es así que quedaron proscritos en el Código Militar de Procedimientos Penales, que se publicó en el 2006. Y tan es así 2016, que también dentro de los militares hay una cierta resquemor ahorita y hay mucha gente que están haciendo por ahí un run que los de arriba no se dan cuenta, y sí se dan cuenta porque precisamente ayer tenían una manifestación aquí donde los militares les llaman la gelatina, por acá, de este lado, precisamente militares de SEMAR y de SEDENA estaban exigiendo, porque también se sienten vulnerados dentro del mismo organismo sus derechos, y sin embargo dicen derechos humanos no nos hace caso porque somos militares. Entonces ahí hay una situación que ya con tiempo nos va yo diría una cosa, también eso hay que decirlo, ¿no? La violación a los derechos humanos también se puede dar a los militares. Por supuesto. Por militares. Por los mismos militares. Sí. Y de hecho ellos me comentan que es peor, porque son a lo mejor cosas que para nosotros como civiles son nimiedades, y ahí dentro significan algo mucho más grande para ellos. Sí, yo creo que se ha generado una transformación importante al seno de las Fuerzas Armadas, particularmente justicia militar ha avanzado, ha tenido progresos significativos, y en ese contexto, pues bueno, yo solamente quisiera decir que la justicia militar, pues habría que estudiarla con cuidado, ¿no? Habría que estudiarla con seriedad. A mí me parece... Y con amplitud, con visión también. Sí. Es un tema complejo, ¿no? O sea, no cualquiera puede opinar sobre el tema, ¿no? Así es. Yo quisiera también comentar brevemente ya en este cierre. Sí, por supuesto. Sobre anunciar, ¿no? Que la próxima semana, no sé si yo podré hacerlo de manera personal, si no vendrá alguno de los autores, ¿no? Ajá. A presentar el número sobre seguridad
que es el número es sobre seguridad. Ese número, espérenlo, queridos amigos. Que y en este momento justo, doctor. Pues es el debate de altura, ¿no? Así es. No se trata de desacreditar, se trata de construir, ¿no? Así es. Creo que es el momento en donde la academia, con seriedad, puede presentar alternativas para mejores circunstancias, ¿no? Creo que el tema, pues bueno, tiene muchos años de estarse discutiendo, ¿no? Y hay retos enormes, ¿no? Sobre todo. Antes que nada, queridos amigos, y que no se nos olvide que el doctor nos deja 5 libros. ¿Quiere la trivia antes que nada? Son 10 libros, 10 libros, porque son 5 de Constitución del Estado y la materia militar y 5 números de criminogénesis. Son 10 libros los que nos trajo por aquí el doctor querido. Entonces, son 5 del almirante Renato de Jesús Bermúdez, de la Constitución del Estado y la materia militar, y 5 del número 14 de criminogénesis. Entonces, queridos amigos, ¿qué trivia les va a poner aquí a nuestros cibernautas? Pues algo para, digamos, en el marco de que estamos referenciando los 10 años de criminogénesis, para la revista me parece que si nos dieran los primeros que te digan algún autor del número 4 al 9 de la revista, pues se los vamos a... perfecto. Alguno de los que... ya escribieron el nombre del artículo, el nombre del autor, ¿no? Ajá. Ya, y yo te paso la relación para que no tengas ningún problema. Perfecto. Entonces, queridos amigos, ya ven, está fácil. Por el otro lado, antes de que nos vayamos, porque el doctor ya tiene prisa, yo quiero recordarles, siempre estoy diciendo, acuérdense que Criminogénesis también tiene la revista hermana Cadena de Custodia, precisamente para allá vamos, y que va dirigida a nuestros, precisamente... Sí, bueno, es una revista que se construyó con una idea, porque lo que siempre me reclamaron de Criminogénesis, particularmente los policías y los militares, digamos que de tropa, ¿no? O los policías de grados menores o más bajos, ¿no? Los que no tuvieron la oportunidad de estar en el colegio. Sí, los que tienen menos academia, para decirlo de alguna manera, decían que, bueno, pues que estaba muy jurídica o que estaba muy complicada, muy técnica, muy complicada. Entonces, Cadena de Custodia es digamos que un instrumento de comunicación con un lenguaje mucho más amable, pensada en policías y en militares. Y en todo el público. Digamos, sí, por supuesto, porque a veces también, pues, la ama de casa no entiende qué es la cadena de custodia, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y es tan importante más ahorita, en este momento. Entonces, por eso le digo que es importante seguirla y que entrando a www.criminogénesis.com pueden acceder a ella. Tenemos los libros de regalo. Queridos amigos, no se olviden que estamos en internet, en todas nuestras plataformas como INADEC TV, estamos en Facebook, en Twitter, en Periscope, en YouTube, en Instagram. Abarcamos todas, queridos. Y al mismo tiempo también les vamos a compartir las redes, en los programas, las redes del doctor, las redes de Criminogénesis. Y una cosa final, claro. Distinguida Delia, dígame, para el caso del libro que te dijeran la fecha de la reforma del Código Civil Militar de 2014 y la creación del Código de Justicia Militar de 2016, ¿no? Ajá. Bueno, del Código Militar de Prisiones Penales, ¿no? Yo creo que serían elementos suficientes para poder... Para llevarse esta joya, porque es una joya, queridos míos, y créanmelo, porque yo ya lo estuve leyendo y es una joya. Entonces sí vale la pena poner atención a las preguntas que nos dejó el doctor y que ahorita les vamos a compartir en las redes sociales cuáles son, y quienes puedan pasar aquí a Insurgentes 623 por el libro, con todo el gusto del mundo, ahí les vamos a tomar los datos. Pues doctor querido, de verdad, es un gusto que esté con nosotros, lo traemos carrereando, sabemos que su tiempo es corto, agradecemos infinitamente que haya estado el día de hoy con nosotros, agradecemos infinitamente que Criminogénesis nos dé la oportunidad de hermanarnos con INADEC TV, con Más que Leyes, educando a la conciencia, y que los miércoles estemos por aquí compartiendo. Y yo me comprometo, ofrezco que esté cada miércoles. Ajá. Pues un miembro del Consejo Editorial, quizá un autor, y creo que de esta manera también vayan conociendo quién es y la calidad de las personas
que se han involucrado y que han dedicado su tiempo para escribir un artículo de fondo en criminogénesis. Yo aprovecho para mandarle un saludo así especial a la doctora Almadelia Canseco Guzmán, que también forma parte del consejo editorial y que también es parte fundamental, y que pues, esperemos que por aquí nos acompañe un día, porque también escribe artículos, sí, especialista sobre derechos humanos, que ya tendremos tema, porque como vieron, el tema era importante y nos fuimos mucho por lo militar, pero era fundamental. Va a haber oportunidad de adentrarnos en todos los números de criminogénesis, que hay mucha tela de dónde cortar, doctor. Sin duda, ¿no? Pues queridos amigos, gracias, muchas gracias. Agradecemos infinitamente su asistencia. Agradecemos que nos den like, que nos compartan, que vuelvan a ver el programa, porque la información que nos acaba de compartir el doctor es primordial. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado. Agradecemos por acá a Murdo, que es nuestro ingeniero, que nos ayuda con todas las cámaras y lo demás. Al doctor Anatolio González Emigdio, muchas gracias, rector de INADEC Universidad. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos Ciencia y Tecnología de la mano de la doctora Rebeca Paola Arteaga López. Entonces mañana es un programa bastante interesante. Gracias, doctor querido. Nos vemos mañana. Gracias. No, al contrario.